buenos días, o buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué momento nos están viendo. ¿Qué vamos a hacer hoy cocinando con Clarita? Algo bien rico y delicioso. Después del pavo, nos sobró bastante pavo. ¿Qué vamos a hacer? Unos tamales de pavo. Pero para esto vamos a necesitar hacer un molito o una salsita para integrarle al hacer los tamales. Yo tengo un chile ancho y 6 chiles guajillos ya lavados. Tengo una cuchara sopera de ajonjolí tostado, unas pimientas negras, unas pimientas gordas y 2 clavitos de olor. Tengo un ajo asado, cebolla asada, un puñito o lo que agarra el dedo de uno de orégano asado y tomillo asado. Para empezar todo esto vamos a llevarlo a la licuadora, pero vamos a darle una enjuagada a los chiles, ya están tostados, pero vamos a darle una enjuagadita porque luego tiene polvo. Entonces para que no tenga polvo los chiles vamos a darle una pequeña enjuagada en el chorro de agua. Listo. Y lo ponemos en el vaso de la licuadora. Ese es el primer paso. Y aquí mismo integramos lo que es el ajo, la cebolla con el orégano tostado y la pimienta y el clavito. Y vamos a licuarlo. Ese es el primer paso. Antes de moler los chiles vamos a ponerle un chorrito de aceite, no mucho, donde vamos a sazonar la salsa. Yo tengo caldito que me sobró del pavo, que hicimos el stuffing. Es lo que le voy a poner para moler los chiles, para no usar agua. Ok, listo. Y vamos a licuarlo ahora sí. Nuestro aceite ya está caliente. Es momento de ponerlo. Y aquí mismo en la licuadora vamos a poner, tengo 3 tomates que los llevé al horno que se asaran, tomates Roma. Ustedes le pueden poner el tomate que ustedes tengan a la mano, son 3 tomates. Le ponemos acá, lo vamos a licuar también. Y aquí es donde yo le voy a agregar el ajonjolí, aquí con el tomate. Y le ponemos también un chorrito de caldo para que pueda molerse perfectamente bien. Mientras aquí el chile se está sazonando, es muy importante que sazonemos perfectamente bien el chile que molimos antes de ponerle el tomate con el ajonjolí, porque aquí están todas las especies. Entonces tiene que integrarse muy bien, agarrar todos sus saborcitos. Y ahora sí vamos a licuar el tomate. El chile ya está bien sazonado. Como mi licuadora lo muele muy bien, yo no lo estoy colando. Pero si la licuadora no muele bien, es importante colarlo para que no estén los pedazos de chile cuando uno se lo está comiendo. Y vamos a dejar que se integren los sabores bien en esto. Todo ya hirvió perfectamente bien por unos 5 minutos. Es momento de rectificar el sabor. Está perfecto. Pero si necesita sal, aquí donde le vamos a poner la sal, ¿ok? Aquí donde le ponemos todo el pavo que ya lo tenemos deshebrado. Y lo integramos
muy bien. Y lo dejamos por unos 5 minutos a que el pavo agarre todo el sabor de la salsita o el molito, como lo quieran llamar. Yo le llamo salsita. Así es como ha quedado el pavo, ya bien integrado con la salsita. Han pasado ya 6-7 minutos. Así es que es momento de apagarlo y seguir con los demás ingredientes. Vamos a preparar la masa para los tamales. Yo aquí tengo lo que son 6 chiles costeños que ya los puse a cocer, pero pueden usar chile guajillo o chile California, pero ya a mí me gusta usar los chiles costeños. Los puse a cocer únicamente con agua. Eso es para darle color a la masa. Nada más para eso. No pican estos chiles. Entonces vamos a llevarlo a la licuadora. En la misma licuadora yo no lavé el vaso en el que molí los ingredientes para la salsa. Listo. Esto es lo que le vamos a poner a la masa. En el caso mío yo no lo voy a colar, como le vuelvo a decir, mi licuadora lo muele perfectamente bien. Entonces yo se lo voy a agregar a la masa, a la harina, perdón, de maíz que tengo acá. Y lo mezclamos perfectamente bien. Y aquí donde yo de una vez le voy a poner lo que es la sal. Acuérdense que los tamales hay que ponerle suficiente sal, pero lo vamos a ir checando a cada rato. Lo mezclamos bien y con agua caliente también para que, y aquí yo tengo el agua caliente ya listo. Le vamos a agregar, ya que lo tenemos bien batido, es cuando le vamos a poner la manteca o el aceite. En el caso mío yo le voy a poner aceite de aguacate. Una vez que nuestra masa ya quedó bien integrada con el chile que le pusimos, la sal y todo, es momento de ponerle el aceite. Aquí el aceite o la manteca es al gusto de cada quien, pero acuérdense que si le van a poner manteca va a salir mucho más sabroso los tamales. Nada más que yo aquí en mi hogar tengo un miembro de la familia que no come manteca. Y ahí voy a compartir con otros amigos que tampoco comen manteca, no comen nada de cerdo. Entonces es por eso que yo le estoy poniendo aceite. Pero si lo hacen con manteca va a salir mucho más sabroso porque la manteca le da muy buen sabor a los tamales. Así es como ha quedado nuestra masa. Está lista para los tamales. Una vez que ya tenemos lista nuestra masa para los tamales, yo le voy a poner a los tamales lo que es el pavo y le voy a poner olivos verdes en rodajas, zanahorias en vinagre, pero nada más un pedacito porque están picositos. Eso le da muy buen sabor. Para los que comen picoso es una buena opción y aparte que le da muy buen sabor. Por eso es que yo le voy a poner poquito. Extendemos la masa. Aquí la carne es al gusto de cada quien. A mí siempre me gusta ponerle suficiente carne y las zanahorias en vinagre de la que yo preparé. Solamente 2 pedacitos. Es para darle sabor. Lo enrollamos muy bien. Y así continuamos con todo.
Así es como han quedado nuestros tamales. Yo en el fondo de la olla le puse unas hojas de totomosle para cubrirlos y los vamos a ir poniendo así paraditos. Así es como quedaron los tamalitos ya en la olla. Vamos a taparlo y de que empiece a hervir le contamos de 2 horas a 1 hora y media. Y regresamos. Han pasado las 2 horas. Es momento de apagarle a los tamalitos de pavo. Vamos a quitarle las hojitas con las que las tapamos. Vamos a esperar a que enfríen un poco antes de abrirlo porque está súper caliente. Y vámonos a la mesa. Así es como han quedado nuestros tamales de pavo. Cuando hagan pavo, les sobra pavo al siguiente día. Si no nos los queremos comer en sándwich, hagamos unos tamalitos. Bien fácil y sencillo y sobre todo delicioso. Y así es como quedó nuestros tamales de pavo. ¡Wow! Y con el permiso de ustedes, llegó el momento que yo más disfruto, como siempre lo digo en mis videos, que es comer. Quiero abrirlo para que vean ustedes las aceitunas. La zanahoria solamente fue un pedacito lo que yo le puse, pero le da un sabor riquísimo. Mm. Mm.